Muy bien, muy bien. Bienvenidos, bienvenidos. Este es el panel de la Gran Israel. Antes que nada, quiero presentar a nuestros panelistas. En primer lugar, tenemos a Max Blumenthal. Es el fundador de The Gray Zone. Tenemos a la encantadora Katie Halper. Es la presentadora de The Katie Halper Show y copresentadora de Useful Idiots. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Jeremy Lofredo, que es periodista en The Gray Zone. Sabi Sabs. Gracias a todos por venir. Durante los últimos 2 años, el mundo ha sido testigo de un genocidio retransmitido en directo. Los medios corporativos siguen diciendo que todo esto comenzó el 7 de octubre. Esto, por supuesto, borra el desplazamiento de los palestinos anterior al 7 de octubre. Vamos a empezar con Max. Max, ¿cuál dirías que es la mejor manera de desmontar esta narrativa de que todo empezó el 7 de octubre? Bueno, hay algo llamado historia, a lo que los sionistas parecen ser alérgicos hoy en día. Y es muy fácil desmontar esto si retrocedemos a la Segunda Aliá en Palestina, que es cuando llegaron los colonos ideológicos en 1897. Basta con leer cualquier relato, incluidos los relatos sionistas convencionales de esa época, y leer las memorias de David Ben Gurion, las memorias de Chaim Weizmann y las cartas de Arthur Ruppin, quien ayudó a fundar Tel Aviv, y lo verás. Lee El muro de hierro, de Zeev Jabotinsky, donde reconoce que la presencia de colonos sionistas no será bienvenida en Palestina. Al igual que los colonos no fueron bien recibidos por los zulúes en Sudáfrica, ni por los nativos americanos en América. Dice que tendrán que formar un muro de hierro de bayonetas para repeler la resistencia nativa. Eso es lo que estamos diciendo, solo que lo abordamos desde un ángulo totalmente diferente. Por eso están cometiendo un genocidio en Gaza, porque la resistencia continúa, mientras que en otros lugares ha sido sofocada o derrotada, o los colonos han sido esencialmente derrotados en Sudáfrica. Benjamin Netanyahu visitó recientemente un asentamiento llamado Ofra, que está estratégicamente ubicado al este del distrito de Ramallah en Cisjordania, y corta Ramallah, que se supone que debe ser la capital administrativa de un Estado palestino, del resto de Cisjordania. Está en la carretera de Ramallah a Nablus, por lo que aísla Ramallah de Nablus. Israel también ha anunciado planes para construir asentamientos en Eun, que es el último tramo de tierra, he estado allí muchas veces, que conecta Jerusalén Este, que se supone que debe ser la capital política de un Estado palestino, con el resto de Cisjordania. Netanyahu declaró abiertamente: "Estoy aquí para mostrarles que impediré un Estado palestino". Creo que puede haber visitado el mismo asentamiento en 2001, puedo estar equivocado, cuando se filtraron sus famosos comentarios sobre que Estados Unidos es algo que se puede mover fácilmente. Una semana antes, Benjamin Netanyahu anunció que siente una profunda conexión espiritual con la Gran Israel. Siente una profunda conexión espiritual con algo, pero Benjamin Netanyahu no tiene ninguna conexión espiritual con nada, porque es secular. Es esencialmente un ateo. Pero simplemente está haciendo este llamamiento a los colonos porque son la pieza clave de su coalición. No hay futuro para él, y realmente no hay futuro para el autodenominado Estado judío sin ellos. Esto es algo que siempre ha sido reconocido por el liderazgo israelí, incluido el Partido Laborista. Ehud Barak también dijo en los años 90, cuando construyó muchas más colonias que cualquier otro primer ministro en la historia de Israel, incluido Netanyahu, dijo:
Siento una profunda conexión espiritual con los colonos. Feel a deep spiritual connection to the settlers. 1967, Shimon Peres went sent. En 1967, Shimon Peres fue enviado a Sebastia, donde los colonos habían ocupado este pequeño asentamiento, y se suponía que debía desalojarlos. Fue junto al poeta del sionismo laborista, Nathan Alterman, y estaban allí para convencerles de que se marcharan. Luego contaron que al llegar, se sintieron tan conmovidos por lo que vieron que les permitieron quedarse. Así que este es el futuro. El futuro de Israel es el Gran Israel. Y si volvemos a la idea de qué es el Gran Israel, dónde empieza y dónde termina. Bueno, si volvemos al mapa original de lo que se suponía que iba a ser Israel, y creo que este era el mapa del Fondo Nacional Judío de 1903, está entre el Nilo y el Éufrates. Y la bandera israelí, si realmente quisieran representar el judaísmo, habría sido una menorá. Pero tomaron este otro símbolo y lo pusieron entre dos líneas, supuestamente para que pareciera tefilín o un talit, que es el manto de oración que usamos. Pero también, ¿qué son las líneas? Son el Éufrates y el Nilo, con este símbolo judío entre ellos. Así que, el Gran Israel, mira, conquistaron el Sinaí y fueron expulsados. Están conquistando los altos del Golán hasta los suburbios de Damasco ahora mismo. Hay lugares considerados sagrados en Jordania. Cuando Annie y yo estuvimos en Irán, visitamos la tumba, la supuesta tumba de Sarah Bat Asher, la nieta de Jacob. Podrían llegar hasta allí y afirmar que es territorio bíblico, que la Biblia es su justificación. Así que el Gran Israel puede extenderse tanto como lo permita su fuerza militar, y se está extendiendo incluso a nuestra propia sociedad, algo de lo que hablaremos. ¿Por qué se ha retirado la financiación a UCI? Su centro avanzado de matemáticas acaba de perder $500 millones. Porque algunos estudiantes enfadaron a multimillonarios sionistas. Enfadaron a algunos de los intermediarios de Netanyahu, y ellos le dijeron a Trump que cortara la financiación. Así que el Gran Israel está aquí. Y por eso creo que este título es realmente apropiado para este panel. La historia del Gran Israel desmiente la idea de que el 7 de octubre surgió de un vacío de antisemitismo y odio a los judíos, y que el genocidio que está teniendo lugar es una respuesta directa y exclusiva al ataque de la inundación de Al-Aqsa. El 7 de octubre fue un volcán de Ran y Rap que stekwan Taraz Mistilregnafel. Of greater Israel. Hablando de la fuerza militar, también hemos visto a Israel brutalizar a periodistas. Han matado a varios periodistas en Gaza. Y Jeremy Lofredo tiene experiencia directa enfrentándose a la brutalidad de los soldados israelíes. Jeremy, ¿podrías contarle a todos lo que te ocurrió cuando fuiste arrestado en Israel? El 2 de octubre, Irán lanzó 200 misiles balísticos contra Israel. La operación se llamó Promesa Verdadera 2, si no me equivoco. Cubrí el lugar donde cayeron los misiles. Fui a la base aérea de Nevatim, en el desierto del Negev, y hablé con algunas comunidades beduinas que oyeron, vieron y sintieron estos misiles a su alrededor, porque están cerca de la base aérea de Nevatim, que era el objetivo. Son palestinos, son ciudadanos israelíes, pero como no son judíos, no tienen los refugios antiaéreos que existen en Tel Aviv y Jerusalén. Tuvieron que esconderse bajo puentes, bajo un paso elevado, niños y mujeres, porque no son judíos y porque son musulmanes y viven en el desierto. Se escondían en desagües pluviales de estos misiles. Y yo iba conduciendo, hablando con ellos, y me di cuenta de que si quería documentar algún daño real a la infraestructura militar israelí, tendría que estar dentro, tendría que entrar en la base aérea. Eso era una posibilidad del 0%. Así que no entré en la base aérea. Simplemente hablé con las personas que lo escucharon, que lo vieron, documenté lo que ocurrió con ellos, y luego volví hacia el norte, en dirección a Tel Aviv. Encontré un cráter a unos 300 metros de la sede del Mossad,
y simplemente lo documenté. Apunté mi cámara y mostré lo cerca que estaba de la sede del Mossad. Mostré la destrucción y también desmentí la mentira de que no había lugares de impacto de misiles en zonas metropolitanas, que la cúpula de hierro funcionó perfectamente, etcétera, etcétera. Así que, entre los impactos en el desierto del Negev y también el impacto en Tel Aviv, en The Grey Zone publicamos un informe mostrando estos hechos. Y unos días después, yo estaba conduciendo por Cisjordania, de camino al campo de refugiados de Jenin, que estaba en medio de un asedio total de 10 días, en el que cortaron el suministro de agua. No permitían la entrada ni salida de alimentos. No dejaban que la gente saliera de sus casas. Así que iba hacia el norte, a Jenin, y llegué a un control militar a las afueras de Nablus, donde me quitaron el pasaporte. Iba con otros periodistas y nos sacaron a todos del coche. Nos encadenaron, nos esposaron, nos vendaron los ojos y nos metieron en la parte trasera de un Humvee del ejército israelí. Luego nos llevaron a un complejo de regreso hacia Jerusalén. ¿Era esto realmente el complejo ruso? Todavía no. Esto era solo una zona de retención. En realidad está en E1, ahí es donde está. Cuando se construyó este cuartel general de la policía militar alrededor de 2008, los colonos en Cisjordania fueron allí y celebraron la construcción de este cuartel porque lo veían como el inicio de lo que está ocurriendo ahora. Esto fue el comienzo del aislamiento de Jerusalén Este, de Ramallah y Cisjordania. Así que todos celebraron la construcción de eso, pero está envuelto en secreto. Solo hay como 3 fotos en internet que existen de ello. Todos estábamos detenidos. Dejaron ir a todos los demás. Y luego, mientras yo estaba en una celda de detención, a través de la pared en esta comisaría, escucho mi propia voz. Están viendo mi reportaje. Así que pienso, vale, realmente están investigándome, están buscando cosas, etcétera, etcétera. Finalmente, después de horas y horas, quizá era la 1 de la madrugada, me dicen que puedo hablar con un abogado. Contesto el teléfono. Ella dice, señor Lofredo, ¿qué ha hecho? Le acusan de dar información al enemigo durante tiempo de guerra. Y yo dije, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Ella también habla un inglés muy limitado, así que esta es una forma realmente mala de comunicarse. Ella dice, ¿está el agente en la sala contigo? Yo dije, no. Ella dijo, esto es lo que va a pasar. Ahora te van a llevar a prisión y probablemente te veré mañana en el juzgado. Y en ese momento, uno de los agentes de inteligencia tenía la mano sobre el teléfono como diciendo, si no terminas esta conversación, voy a colgar. Así que eso fue lo que se me permitió en cuanto a asistencia legal antes incluso de que, ya sabes, antes incluso de que se me acusara de algo. Solo sospechan algo de mí. Y ni siquiera me permiten hablar realmente con un abogado sin que algún agente de inteligencia me supervise. Me volvieron a poner grilletes, me volvieron a esposar, me metieron en un coche policial sin distintivos, salieron de Cisjordania y me llevaron al complejo ruso en Jerusalén, que es una prisión bastante infame para detenidos por motivos de seguridad. Casi todos palestinos, por supuesto, y me dieron unas sandalias de goma rosas, como femeninas. Me quitaron las botas y me arrojaron a una celda pequeña sin ventanas, solo de hormigón. Era aislamiento total, exactamente eso. Y cada 30 minutos, más o menos, había guardias israelíes asomándose, riéndose de mí, quizás solo para ver por qué había un estadounidense blanco allí. Era muy extraño. Y durante los siguientes 4 días, estuve entrando y saliendo de los tribunales, quizá una vez al día, y luego me devolvían a mi celda de aislamiento. Y me estaban acusando de proporcionar información al enemigo durante tiempo de guerra, lo cual conlleva una pena de 25 años hasta la pena de muerte. Así que pensaba, incluso si son muy indulgentes conmigo, 10 años de prisión, eso es una locura. Y yo no hice nada malo.
Soy un periodista estadounidense y mi propio gobierno no me está ayudando en absoluto. La Embajada de Estados Unidos envió a una persona a una de mis audiencias judiciales y dijo, mire, no estoy aquí para ayudarle, solo estoy aquí para observar. Así que literalmente no están haciendo nada por mí. Durante las ruedas de prensa del Departamento de Estado, mientras todo esto sucedía, no dijeron absolutamente nada sobre un periodista estadounidense detenido. Mi padre llamaba a la embajada diciendo, ¿van a hacer algo por mi hijo? Está en prisión. Es periodista. No hicieron nada. Y finalmente, una de las noches que estuve allí, me sacaron de mi celda después de someterme al menos 3 horas a los gritos de otro de los detenidos. Gritos, llantos, exigencias en hebreo israelí al detenido justo en la celda de al lado. Y en cuanto terminó, vinieron unos policías de paisano a buscarme y me llevaron a Cisjordania, quizá a las 10 de la noche para interrogarme. Llego allí y pienso, ¿a dónde vamos? ¿Cuánto tiempo voy a estar allí? ¿Podré volver? Porque en ese momento prefería estar en mi celda. Y me hacen preguntas, ¿ya amas a Israel? Ahora lo harás. Sí. Me preguntan si estoy familiarizado con la importancia de una oficina gubernamental de censura militar. Y yo digo, ya sabes, no estoy intentando provocar ni causar problemas aquí, pero de verdad, sí. Fui a la escuela, tuve profesores. Pero no. En Estados Unidos tenemos algo llamado la Primera Enmienda, y no tenemos un censor militar formal donde cada periodista tenga que pasar para poder publicar su material en Internet. Eso no es algo con lo que esté familiarizado. Y me hacen preguntas, juegan con las palabras conmigo. ¿Así que sí sabías que tenemos un censor militar? Sí lo sabía, pero no sabía esto. Y así intentan pillarme en una mentira. Y finalmente, el juez en una de mis audiencias dice, ¿cuál es la información que tienen? ¿Qué tienen en su contra que justifique que siga en prisión mientras averiguamos si es culpable o no? ¿Qué es? Y le dijeron al juez que es secreto. Y esto es como, los fiscales son simplemente agentes de inteligencia. La policía está argumentando en mi contra en el tribunal. Y el juez, afortunadamente, no aceptó realmente eso como respuesta. Como diciendo, no podemos encerrar a este periodista estadounidense indefinidamente mientras me dices que lo que tienes en su contra es secreto. Eso no le iba a valer, por suerte. Me dejaron salir, pero aún así se quedaron con mi pasaporte, mi ordenador, mi teléfono y me dijeron, puedes irte bajo la condición de que vuelvas a este complejo en Cisjordania para interrogatorios siempre que te lo digamos. Realmente no tenía elección. Dije, por supuesto, y me quitaron los grilletes. Fue maravilloso. Durante los siguientes 10 días fui a Cisjordania para ser interrogado 3 o 4 veces. Creo que fueron 4. Algunos de los interrogatorios duraron 8 o 9 horas. Simplemente seguían haciendo las mismas preguntas una y otra vez, intentando pillarme en una mentira. Querían que los interrogatorios duraran tanto. Se tomaban una pausa para comer de 1 hora, me dejaban solo en la sala, y luego volvían y empezaban de nuevo. El último día me hicieron unas pocas preguntas, y finalmente parecía que se dieron cuenta de que no iban a sacar nada de mí. Es como si no hubiera nada. Me preocupa cuando tienen mi teléfono y mi portátil, porque sé que no hay nada realmente ilegal ahí, ningún material terrorista. Pero, ¿qué van a considerar ellos como material terrorista? He estado enviando dinero de vez en cuando por PayPal a personas en Gaza. Van a mirar eso y decir, este tipo es un terrorista, estás enviando dinero a terroristas. Quizá algunos memes o fotos en mi teléfono, ellos podrían considerar eso ilegal. No lo sé. Sé que no hay nada malo, pero no sabes qué consideran ellos como malo. Y al final llamaron a mi abogado y le dijeron, dígale al señor Lofredo que reserve un vuelo y luego nos envíe la información. Y reservé un vuelo. Es la vez más rápida que he reservado un vuelo.
reservé un vuelo, y luego simplemente se quedaron incomunicados. Nunca respondieron, ni siquiera hasta ahora. Nunca han respondido. Mi abogado lo llama una especie de deportación informal. No quieren afrontar las repercusiones políticas de deportar realmente a un periodista estadounidense. Así que simplemente le dicen en voz baja al abogado que me diga que abandone el país, ya sabes, si sé lo que me conviene. Y mantienen mi caso abierto como una forma de disuadirme de regresar. Así que si voy ahora mismo a Ben Gurión, tengo una investigación abierta por ayudar al enemigo en tiempo de guerra en mi contra, y sería detenido de inmediato. Y eso es, básicamente, y en resumen, cómo fui tratado por el ejército israelí y el Estado de Israel. Como periodista estadounidense, estaba pagando por mis propias cadenas. Estaba pagando por la venda en los ojos. Se burlaban de mí sin parar, arrastrándome como a un perro por la prisión. No estaba a cuatro patas, pero me arrastraban por las cadenas o por las esposas, tirando de mí. Tenía que seguir el ritmo. No podía subir escaleras. No podía caminar rápido. Fue realmente deshumanizante. Y una experiencia en la que aprendí mucho sobre cómo ven a los estadounidenses que no apoyan a Israel. Y lo que le ocurrió a Jeremy es solo un ejemplo, ¿verdad? Hemos visto varios videos que creo que han hecho que mucha gente despierte si no sabían lo que era Gaza o lo que era Cisjordania. Sin duda, hoy sí lo saben. Y eso me lleva a Estados Unidos. Las protestas pro-palestinas, esto es algo que ocurrió justo después del 7 de octubre. Mucha gente se levantó. Creo que esa primera gran protesta en Washington, D.C. reunió a más de 500,000 personas. Muchos de los que estáis en esta sala estuvisteis presentes en esa protesta. Esas protestas continúan hoy en día. Informes recientes muestran que el apoyo a Israel ha disminuido en Estados Unidos. Creo que está en un mínimo histórico. La última vez que revisé esos datos. Así que queremos preguntarle a Katie Halper aquí. Katie, ¿podrías explicar la importancia de estas protestas y algunas de las cosas que viste sobre el terreno? Y luego volveremos con Max para hablar de la policía. Así que supongo que las protestas, por supuesto, son una señal de que el antisemitismo está vivo y coleando, es broma. No, las protestas son realmente inspiradoras. Y antes de entrar en esto, quiero retomar algunos puntos que mencionaron Max y Jeremy, si está bien. Pero es interesante, mencionaste las zapatillas rosas, lo que me hizo pensar en el gran Joe Arpaio, el Sheriff Joe, que fue indultado por Trump, quien también obligaba a los presos a llevar ropa rosa en un intento de humillarlos. Así que es cierto cuando hablan de valores compartidos. Hay valores compartidos de sadismo entre Israel y Estados Unidos. Y bueno, en cuanto a tu primera pregunta, Savi, sobre cómo contrarrestar la propaganda de que todo esto empezó el 7 de octubre, por supuesto que suscribo todo lo que dijo Max. Pero hay un par de puntos más que quiero señalar. Uno es que uno de los argumentos favoritos de la Hasbará es, por supuesto, que Israel se retiró de Gaza y mira lo que hicieron. Esto es lo que pasa cuando te tiras, dejas gobernarse a sí mismos. Y, por supuesto, eso es una gran mentira porque no se retiraron. Quiero decir, sí retiraron tropas, pero no dejaron de controlar todo en Gaza, ¿verdad? Controlan el espacio aéreo de Gaza, su agua, quién entra y sale, las zonas prohibidas. Tienes que pedir permiso para recibir tratamiento médico que te salve la vida. E incluso, ya sabes, Doug Wenglas, que era el asesor de Ariel Sharon en el momento de la desconexión, llamó a la desconexión formaldehído político, que sirvió para congelar el proceso de paz. Así que por importante debo recordar esto a la gente de preservar el argumento en Israel se retiró de Gaza. Por supuesto, hay una cuestión más amplia, y yo también lucho mucho con esto, sobre quién es convertible, quién merece, no merece, pero en quién vale la pena invertir nuestro tiempo intentando persuadir. Porque hay personas a las que nunca llegaremos, y podemos dejarlas ser, ya sabes, sus miserables y delirantes yo sionistas.
Probablemente hay algunas personas a las que sí se puede llegar. Y creo que eso es una cuestión de estrategia y organización. Pero lo otro que mencionaría es que la gente que afirma que todo esto se trata del 7 de octubre y de Hamas, un familiar mío de hecho, que me bloqueó en Facebook, me dijo, te quiero, pero te voy a bloquear en Facebook. Y ni siquiera estaba discutiendo con él, porque nunca entro en Facebook. Básicamente era que yo publicaba uno de mis videos de mi programa en Facebook. Mi familiar respondía, y luego todos mis demás seguidores le respondían a él y lo atacaban. Con razón. Pero luego me envió un correo electrónico y me dijo, supongo que tenías razón, entre paréntesis, o eres extremadamente de izquierdas respecto a Israel. Y lo que realmente le hizo cambiar de opinión fue ver No Other Land. Probablemente la gente sepa que No Other Land es el documental ganador del Oscar dirigido por un israelí y un palestino, que, por supuesto, como ha ganado un Oscar, ¿por qué ibas a poder verlo en algún sitio? Así que es casi imposible de encontrar. Pero esa película muestra lo que ocurre en Cisjordania, y es antes del 7 de octubre. Obviamente cualquiera que siga esto ya lo sabe, pero creo que es útil para quienes no lo siguen simplemente señalarlo. Así que estaban matando y aterrorizando a la gente antes del 7 de octubre, y lo hacían en Cisjordania, donde Hamas no está en el poder. Así que hay muchas cosas útiles, creo que se pueden plantear a la gente. Pero en cuanto al movimiento de protesta, creo que es, ya sabes, sí, el apoyo a Israel está en un mínimo histórico, sin precedentes. Creo que eso es alentador. Siempre es difícil porque la opinión pública cambia antes de que cambie la política, y eso puede ser frustrante. Pero por otro lado, la política no cambia sin que la opinión pública se modifique. Así que creo que eso es algo por lo que entusiasmarse. Sin embargo, otro tema es que está Tony Greenstein, a quien estoy seguro de que algunos de vosotros habéis leído. Escribió el libro El sionismo durante el Holocausto. Y señala que si los sionistas dejaran de apoyar a Israel hoy, si los sionistas cristianos y los sionistas judíos dejaran de apoyar a Israel hoy, nada cambiaría en términos del apoyo de Estados Unidos y Occidente a Israel, porque él en realidad llama a los judíos el alibi moral del imperialismo y el sionismo. Así que esa es otra cuestión, creo yo. Es emocionante que haya un movimiento de protesta. De hecho, creo que hay mucho más potencial de movimiento en términos de influencia viniendo de la derecha que de la izquierda. Porque como todos sabemos, ¿cómo es? Los republicanos temen a su base. Los demócratas sienten desprecio por la suya, los desprecian, lo que sea. Así que la pregunta es, ¿qué podemos hacer con este nivel de apoyo históricamente bajo y sin precedentes? Y sí creo que la represión es una prueba, sin embargo, de su poder. Realmente nos molestas en reprimir semestres de impiedades que no temes. Obviamente aquí en Estados Unidos hay mucha represión. En Inglaterra es una locura. Quiero decir, Inglaterra nos hace parecer la tierra de la libertad, el hogar de los valientes. Sé que es gracioso, siempre es un buen remate. Y, bueno, en realidad estoy trabajando en un documental sobre supervivientes judíos del Holocausto que están alzando la voz contra el genocidio actual. Ya sabes, los que dicen nunca más para nadie, en lugar de nunca más significa que tenemos derecho a matar a un montón de personas que no tuvieron nada que ver con matarnos, y de alguna manera eso nos va a hacer sentir seguros. Por cierto, no me di cuenta de esto hasta que empecé a trabajar en ello. Nunca más también era un eslogan de Kahane. No lo sabía. Así que bastante fascinante. Realmente muestra la división en torno al uso de ese término. Pero una de las personas a las que entrevisté es un personaje fascinante. Se llama Haim Bresheth Sabner. De hecho, escribió un libro realmente excelente titulado Un ejército como ningún otro sobre las FDI. Es un israelí que aún conserva la ciudadanía, pero ya no vive allí. Está en Inglaterra. Y habló en una protesta frente a la residencia del embajador israelí en Londres. Y dijo, ni siquiera de forma entusiasta, sino más bien de manera diagnóstica y pronóstica,
que Israel no iba a poder derrotar a Hamas, los hutíes o Hezbollah. Y este hombre tiene 79 años. Es hijo de supervivientes que pesaban unos 32 kilos cuando se liberaron los campos. Y fue arrestado por decir eso bajo la ley antiterrorista. Así que lo arrestaron por decir eso. Tiene cáncer y una afección cardíaca. No le dieron su medicación, no le permitieron hablar con su esposa. Fue una farsa total. Y, por supuesto, ni siquiera le gusta hablar de ello, porque hablar de esto mientras ocurre un genocidio parece casi ridículo. No está siendo autocompasivo en absoluto. Y como él mismo reconoce lo que le ocurrió a otra persona palestina, saben el nombre de esa persona. Fue mucho peor que lo que le pasó a él. Creo que esto demuestra el nivel de represión que estamos viendo ahora. Y de nuevo, es terrible, pero es una buena señal. Es una señal de algo inquietante, pero también es una señal de que está ocurriendo algo bueno a lo que sienten la necesidad de responder. Otro personaje al que entrevisté es Stephen Kapos, que tiene 87 años. Estaba en una protesta y fue llevado a declarar porque cometió el delito de depositar flores en un monumento en reconocimiento a niños palestinos asesinados. Así que me alegra que la Policía Metropolitana esté a la caza de terroristas como Stephen Kapos y Haim Breshith Sabner. Vaya. Y muy rápido, lo otro que diría es que, bueno, he estado en varios de los campamentos en Nueva York y ves a muchos terroristas en forma de personas con kipás, claros antisemitas, judíos furiosos y autoodiantes, ya sabes, haciendo cosas como celebrar el Shabbat y... Recuerdo que entrevistaste a esos chicos que se encadenaron a la valla en Columbia o Barnard y están encadenados a la valla, y tú te acercas a entrevistarlos y todos llevan kipás. Les preguntas, ¿qué estáis estudiando? Y ellos responden, estudio estudios judíos. Estudio estudios judíos. Es como, vaya hombre. Antisemitismo desenfrenado. Lo sé, sí, uno de ellos en realidad es israelí. Bueno, en realidad es estadounidense y se mudó a Israel para ser colono y luego se convirtió en objetor de conciencia. Ahora está en Columbia. Era buen amigo de Massin. ¿Cómo se llama? No, Massin. No, eran los dos estudiantes de Columbia. Primero estaba Mahmoud Khalil y el otro era Mohsan, algo, no recuerdo su apellido. Buen amigo suyo, el chico que fue arrestado en Vermont, Massa Mamdawi. Y su historia es increíble, porque ahora, por supuesto, es un gran defensor del alto el fuego y pasó de ser colono a alguien que ve a Israel como un estado fascista. Sí, pero bueno, esos son el tipo de matones de los que tienes que cuidarte. Y también traje a mi perro, así que ya sabes que es seguro si traje a Bucky. Creo que lo interesante es que algunos de nosotros hemos escuchado este tipo de crítica. ¿Por qué debería preocuparme por los asuntos globales cuando tenemos problemas aquí en Estados Unidos? Pero creo que cuando pensamos en lo que le pasó a Jeremy y pensamos en la protesta pro-Palestina, eso me lleva al tema del Estado policial. Y, Max, quiero que nos des tu perspectiva aquí en relación a lo que está pasando en DC o lo que pasó recientemente en DC con el Estado policial y de dónde viene realmente eso. Bueno, esto proviene de la crisis de la que hemos estado hablando. Es el resultado de la caída en la opinión pública. Y va a quedar expuesto, y nos lo van a poner en la cara cada vez más en los próximos meses y años, a medida que más y más gente. Me gustaría ver una encuesta, creo que fue de YouGov o de Pew, si la mayoría de los estadounidenses querría que Benjamin Netanyahu fuera arrestado la próxima vez que venga aquí. Y no preguntaron a nadie sobre zapatos de cemento u otras opciones, pero apuesto a que esos números habrían sido bastante altos. Los que sois de Chicago sabéis de lo que hablo. Sí, en Brooklyn también, ¿vale? O lo que le pasó a la primera esposa de Alan Dershowitz. Buscadlo. Hay una encuesta que muestra que el porcentaje de demócratas o progresistas autodefinidos menores de 35 años que apoyan a Israel es casi cero.
It's almost like in the margin of error, like none of them. Está casi dentro del margen de error. Es decir, ninguno de ellos apoya a Israel. Si hubiera un joven demócrata que realmente apoyara a Israel en su forma actual y lo que está haciendo en Gaza, ya se habría pasado al Partido Republicano, porque ese es su principal tema. Así que la crisis se está gestando en el Partido Demócrata. Se avecina una reunión del DNC, en la que hay una resolución sobre la mesa, respaldada por muchísimos delegados, para bloquear el envío de armas a Israel. Y Ken Martin, el presidente del DNC, está intentando reemplazarla con un lenguaje vacío y hueco de Biden sobre lamentar la situación de los niños de Gaza, mientras no hace absolutamente nada, y apoya una solución de 2 estados. Así que esa crisis estallará en el DNC. Vamos a ver eso. Lo veremos también en las elecciones al Congreso. Los demócratas van a enfrentarse a primarias. Democrats are going to get primaried. Hopefully there's a primary for Richie Torres and someone is running against. Ojalá haya unas primarias para Richie Torres y que alguien se presente contra él de forma independiente en el Bronx. Creo que él será el próximo en caer. Va a ser víctima de su propia arrogancia y de su disposición a salir en pleno frío polar en ropa interior y comer mofongo si AIPAC se lo pide. Literalmente haría cualquier cosa por AIPAC y va a pagar el precio. Mofongo de gefilte fish. Sí, mofongo kosher. Pero en general, estamos bajo ocupación, una especie de ocupación, una ocupación política, y en su mayoría somos impotentes para hacer algo al respecto. Y cada vez más gente arde de rabia por la solución final que están presenciando en Gaza. Conozco a muchísima gente normal que me pregunta qué pueden hacer. Mis amigos normies, con los que fui a la universidad, que antes habrían visto The Grey Zone como anatema, ahora me preguntan, ¿cómo podemos hacer llegar ayuda? ¿Qué podemos hacer? Se ha convertido en algo. ¿Quién sabe? Incluso podrían organizar un falso concierto, We Are the World, con un Bob Geldof de mentira. Pero no habrá ninguno de los talentos de los años 80. Va a ser como... ¿Qué tenemos ahora? Ni siquiera sé qué es la música contemporánea, porque no soy masoquista. Como Bad Bunny. Básicamente, estamos impotentes. Y cuanto más fuerza ejerzamos para cambiar la situación, más veremos salir las uñas, unas uñas al estilo Freddy Krueger, del Estado, que ha sido fuertemente infiltrado por el movimiento sionista. Y eso lo vimos, como mencionó Sabi, en las calles de DC, donde un camión mostraba un mensaje protegido por la libertad de expresión, una valla publicitaria. Quiero decir, esto se ve por todo DC. Básicamente, hay personas que gestionan estos negocios en los que poseen camiones con vallas publicitarias y los alquilan a cualquier campaña política. Será algo como, detengan la resolución C4, y nadie sabe siquiera qué es. Pero este camión decía, ya sabes, alimentad a los niños de Gaza, Israel está matando de hambre a Gaza. Arrestaron al conductor, le confiscaron el ordenador y todos los dispositivos. Está bajo investigación. Acaba de salir de la cárcel anoche. Sellaron toda la zona y fue parte de la ocupación federal de DC por parte de Trump. No era solo la policía del Capitolio, también estaba ICE. Y ICE no está haciendo cumplir la inmigración. Básicamente son un escuadrón de matones, una especie de Proud Boys y Gestapo con placa, que intentan normalizar el concepto de policía secreta en nuestra sociedad para aplastar la disidencia. Esto es solo la primera etapa. Este es el inicio de algo mucho más grande. Y mira a quién están apuntando. Al mismo tiempo, yo estaba en el lugar de ese camión con vallas publicitarias, hace como 3 semanas o 2 semanas, cuando tuvo lugar esta increíble protesta. Si estás en DC, deberías visitarla. Este campamento frente a las principales oficinas de los medios, Fox News, News Nation, C-SPAN, está en el 400 de North Capitol. Un grupo increíble. La gente que hizo el campamento frente a la casa de Tony Blinken, el Kibbutz Blinken, está organizando esto. Hablé en su evento de apertura y conocí a una joven que me contó que su madre enferma estaba en el coche, no podía salir, y que está siendo demandada por esta organización, Betar, una organización callejera extremista, de corte likudnik, procolonos, fascista,
que tiene más influencia de la que se le reconoce. Ellos proporcionaban los rostros y nombres de estudiantes que tienen tarjeta de residencia o visado a la administración Trump, para que los detuvieran y deportaran. De alguna manera, se atribuyen el mérito por Mahmoud Khalil. Pero no seas modesto, porque nosotros también estamos en su lista, ¿verdad? Como personas que no pueden ir a Israel, no quieren que vayamos a Israel. ¿Lo has visto? Te han puesto en su lista, ¿Betar? Oh, sí. Elaboraron una lista de personas a las que no se les debería permitir entrar en Israel. Incluyendo a Adrian Rich y Tony Judt, con quienes estoy bastante seguro de que tendrán éxito, dado que están muertos. Así que sí, probablemente no podría ir de todos modos por todo el asunto de Jeremy. Así que probablemente volveré en la parte trasera de una moto china con las brigadas Al-Qassam, si alguna vez regreso allí. Creo que le transmisión de carta. Eso era una broma. No voy a ser aliá. No. En fin, esta mujer me cuenta que su madre está siendo demandada por Betar porque participó en una protesta en un evento del ayuntamiento. Aparecieron matones y bravucones de Betar, incluida una mujer particularmente notoria que siempre lleva una bandera israelí y la agita en la cara de la gente. De hecho, me golpeó con su bandera en el baile de la paz inaugural mientras yo entraba. Y ella afirmó que esta mujer tiró de su bandera y por lo tanto cometió un delito de odio. Y creo que fue un juez de instrucción o un juez federal quien dictaminó que esta mujer en realidad atacó un símbolo judío al supuestamente tirar de esa bandera. Y ahora vemos que un tribunal ha declarado, en efecto, que es ilegal en Estados Unidos vandalizar, quemar o incluso tirar de una bandera israelí, mientras que es legal, y está protegido por la primera enmienda, quemar una bandera estadounidense. Y esto resume perfectamente la situación en la que nos encontramos y la represión que está por venir. Vemos lo que está ocurriendo en el Reino Unido con Palestine Action, un grupo que nunca ha cometido actos violentos, que de hecho se opone a la violencia y existe para oponerse a la violencia estatal, siendo catalogado como organización terrorista. Abuelas y abuelos que salen a mostrar su apoyo a Palestine Action son detenidos por la policía antidisturbios durante protestas frente a Westminster. Eso está llegando desde el otro lado del Atlántico, y los estadounidenses no lo van a tolerar. Si hay algo que la gente valora profundamente en este país, que al menos nos hace mejores que las falsas democracias europeas, es la primera enmienda. Y los estadounidenses simplemente no van a aceptar eso. Así que veremos cada vez más cómo el apoyo a Israel también se desploma entre la derecha, donde todos los supuestos defensores de la libertad de expresión están siendo desenmascarados como los mayores hipócritas de nuestro país. El tema de la bandera que mencionaste, por cierto, me recuerda a Alemania. No creo que lo consiguieran, pero estaban intentando hacer que jurar lealtad a Israel fuera un requisito para obtener la ciudadanía alemana, lo cual era curioso porque no exigían jurar lealtad a Alemania como requisito. Bueno, en el mayor conglomerado mediático de Alemania, que se encarga de toda la propaganda pro-israelí, poseen Bild y todos los tabloides, el grupo Axel Springer, hacen que sus empleados firmen un juramento de lealtad a la relación especial con Israel y la relación transatlántica con Estados Unidos, que es un código para bombardear Rusia, y acepten que el gasoducto Nord Stream será bombardeado por Ucrania, Jake Sullivan o quien sea. Al menos admiten que tienen especial relación genocida Alemania-Israel. Sí, valores compartidos. Sí, exactamente. Esto es cierto. Hablando de la libertad de expresión, este es un tema importante. Creo que muchos de nosotros llevamos hablando de esto durante no sé cuánto tiempo, pero parece que son varios años.
no sé si todos lo habéis visto, pero Benjamin Netanyahu recientemente, esta misma semana, está pidiendo la censura de las redes sociales y un cambio algorítmico para favorecer a Israel. Así que, de nuevo, Israel está teniendo mucho control aquí sobre la política estadounidense, pero él hizo esa petición públicamente y lo dijo en inglés, lo que, por lo que entiendo, significa que se estaba dirigiendo directamente a nosotros. Quiero empezar con Jeremy y luego pasaremos a Katie. Jeremy, como periodista de investigación, ¿cómo te sientes respecto a la censura? ¿Te preocupa de alguna manera cuando informas sobre ciertos temas, en particular sobre Israel? Solo quiero comentar rápidamente, aprovechando lo que está pasando en D.C. Trump acaba de decir que va a revisar 55 millones de visados o algo así. Y en el texto, al final, dice algo como vamos a comprobar tu estatus de visado. ¿Te quedaste más tiempo del permitido? ¿Hiciste X, Y o Z? ¿Alguna vez has dado algún tipo de apoyo, aunque sea verbal, al terrorismo? Y es como que lo han puesto al final, pero todos sabemos lo que significa. Eso significa, ¿qué estás diciendo sobre Israel? Así que ya sabes, la gente de MAGA piensa que van a ser deportaciones masivas, pero si miras la letra pequeña, en realidad están buscando a críticos de Israel. Y siento que eso es exactamente lo que está haciendo ICE en Washington, D.C., porque se supone que deben buscar inmigrantes ilegales. Están buscando todas estas cosas y arrestan al conductor de un vehículo de protesta palestino. Eso no tiene nada que ver con lo que nos dijeron que se trataba. Pero en cuanto a la censura, Julian Assange tiene una cita en la que habla de ello, voy a destrozarla. Pero básicamente dice que la censura es motivo de celebración, porque demuestra que la estructura de poder es tan débil que tiene que preocuparse por lo que la gente dice y piensa. Que simplemente los pensamientos frágiles, o los tweets, o esto, aquello y lo otro, podrían afectar su control sobre el poder. Así que cuando vemos que el régimen de censura está tan loco ahora mismo, claro que es inquietante, pero al mismo tiempo demuestra que saben que están perdiendo el control del debate. Y quiero decir aún más, esto no es en Estados Unidos, pero por ejemplo en Gaza, cuando tienes a más de 200 periodistas asesinados, eso es una forma de censura. Es censura impuesta a base de fuego de cohetes. Y saben que esos periodistas están informando sobre lo que ocurre en Gaza. Y si Occidente, o quien sea, ve esos reportajes, van a quedar expuestos y van a perder el control del poder. Así que la censura es motivo de celebración, en la medida en que es una prueba de que lo que decimos y pensamos realmente les afecta. Correcto. Creo que también es importante que la gente entienda que, cuando se trata de censura, especialmente sobre Israel, hay periodistas y comentaristas que perdieron sus trabajos por decir la verdad sobre lo que Israel estaba haciendo y porque no estaban dispuestos a ceder ante la narrativa de los medios corporativos en ese momento. Y una de ellas fue Katie Halper. Y Katie, me gustaría que le contaras a todos lo que te pasó en Rising. Sí, bueno, Debo decir que tuve muchísima suerte y privilegio en comparación con otras personas que han perdido sus trabajos, porque yo tenía otros programas que presentaba, así que no arruinó mi sustento. Así que lo siento por todos los que me enviaron dinero pensando que sí lo había hecho. Solo estoy bromeando, no recibí ningún dinero. Hola Putin o Qatar. Pero sí, lo que me parece fascinante de esa historia es que ocurrió en Rising de The Hill, que se presenta y se da palmaditas en la espalda por ser un programa que te permite hablar fuera de las limitaciones habituales de los medios corporativos. Y, por supuesto, eso es cierto, hasta que hablas de Israel. Y lo único que hice fue grabar un video defendiendo a Rashida Tlaib, quien dijo que Israel era un estado de apartheid. Y no es muy difícil argumentarlo porque literalmente todo lo que tienes que hacer es citar el derecho internacional, la ONU, a varios líderes israelíes, ex primeros ministros y figuras y activistas sudafricanos contra el apartheid. Eso hice yo.
Hice un monólogo basado en eso. Lo grabaron, lo filmaron y luego recibí una llamada diciendo que los altos cargos no querían emitirlo. Y pensé, vaya, eso es interesante. De hecho, tuve una pequeña pista porque después de grabarlo, Robbie Suave entró, lo llamaron para decirle, y por cierto, AIPAC e Israel dicen, tuvieron que proporcionar, algo que no suelen hacer, una réplica al monólogo de alguien, pero supongo que intentaban cubrirse las espaldas. Y luego eso no fue suficiente para realmente para cubrirse el culo, y eso tampoco fue suficiente, así que simplemente lo retiraron. Y entonces yo me opuse. Quiero decir, ni siquiera fui tan agresivo al respecto. Yo pensaba, bueno, ¿y si lo emites? Pero luego muestras algo después, porque me parecía lo suficientemente importante como para sacarlo. Y no es que estuviera siendo especialmente quisquilloso, estridente o de principios, simplemente creía que tenía mucha información valiosa. Así que, aunque tuvieran que poner a algún, ya sabes, tipo cualquiera después para hacer un contraargumento, me parecía bien que lo intenten. Y entonces me dijeron, bueno, ya sabes, no siempre aceptamos propuestas, rechazamos propuestas todo el tiempo. Pero esto no es un proceso de propuestas. Literalmente escribes un monólogo, lo ponen en el teleprompter con errores y todo, y luego lo lees y lo publican. Ese es el proceso allí. Así que dije, vale, y luego recibí un correo diciéndome que ya no tenía que volver. Ya no me necesitaban, lo cual fue amable por su parte, y me desearon lo mejor. Eso fue muy agradable. Me sentí realmente reconocida por eso. Pero lo curioso es que durante como 2 años fui una invitada semanal habitual sin cobrar. Luego fui presentadora invitada ocasional y estaba a punto de convertirme en presentadora habitual, y eso sí es remunerado. Pero me pareció interesante que ni siquiera pudieran tolerarme como persona no remunerada allí. Como diciendo, no aceptaremos más tu trabajo gratuito. Así de tóxico era decir que era un estado de apartheid. Y por supuesto, Brianna Joy Gray se encontraba en una posición incómoda porque ella estaba allí y me defendió con mucha valentía y básicamente los llamó mentirosos. Hizo un monólogo porque era presentadora habitual allí. Y sé que estaba dividida, y ella misma dijo que lo estaba. No estoy violando su confianza. Ella lo dijo públicamente. Estaba indecisa sobre quedarse y dijo, ya sabes, que The Hill decía que esto era una elección estilística. Nadie se creyó eso ni por un segundo. Creo que incluso mis mayores detractores pensaron, venga ya, puedes hacerlo mejor, Hill. Y luego dijo que hablaría sobre Israel. Por supuesto, lo que pasó es que acabó siendo despedida un par de años después. Pero lo bueno es que quiero dar las gracias a Democracy Now!, porque cuando informaron sobre el despido de Brianna Joy Gray, dijeron, esto ocurre 2 años después de que despidieran a Katie Halper. Y mostraron mi foto de Twitter, y mi foto de Twitter me muestra a mí, ahora salgo con mi nuevo perro, Bucky, pero en ese momento salía con el perro de mis padres, Bodhi. Así que Amy Goodman muestra una foto mía llevando al adorable perro de mis padres. Así que gracias. A The Hill indirectamente hicieron de Bodhi una estrella. Y tengo que mandar un saludo a Lisette y Turan, que están aquí y están cuidando a Bucky. Ellos conocen a Bucky porque hablo de él en mi programa. Lo siento, tenía que mencionarlo para todos los amantes de los perros. Este es el panel de la Gran Israel y el Gran Perro. Pero sí, quiero decir, de nuevo, es un precio muy bajo comparado a la gente que pierde su medio de vida. El precio que pagué fue tan bajo que ni siquiera merece estar en la misma frase que lo que les ocurre a los periodistas en Gaza o en Palestina, desde, ya sabes, Anas al-Sharif hasta Shirin Abu Akleh. Y por supuesto, es útil mencionar esos ejemplos como prueba de que Israel no es, sorpresa de sorpresas, la única democracia en Oriente Medio. No tienen el ejército más moral del mundo. Y lo que resulta fascinante es, ¿cómo se llama esa mujer? ¿Brianna Keilar o algo así? Está en CNN. Sí, Brianna. Brianna, sí, habla del falso caso de violación todo el tiempo. Acaba de publicar un nuevo libro infantil.
¿Lo has visto? Oh, esto es increíble. Vale, deberíamos tenerlo aquí en el escenario. Para empezar, está casada con Peter Orszag, que es el tipo que arruinó la economía bajo Obama, o uno de ellos. Y ella es una presentadora de CNN, que acaba de sacar un libro. Es algo sobre enseñar a los niños a ser valientes, a enfrentarse al antisemitismo. Y está recomendado por el presidente de Israel, Isaac Herzog, que ha dicho que no hay civiles en Gaza, que no hay distinción. Lo está promocionando Jonathan Greenblatt, el principal censor de Israel en Estados Unidos. Y adivina quién más lo ha recomendado. Tony Blinken. No, pero cerca, Jake Tapper, por supuesto. Oh, por supuesto. ¿También Dana Bash? ¿Te imaginas a un musulmán en los medios haciendo algo así y no perdiendo su trabajo? Sí, claro. Exactamente. Totalmente. Sí, claro. Si alguien escribe un libro sobre cómo enseñar a tus hijos a enfrentarse a la islamofobia o al racismo palestino, lo despedirían en un segundo. Pero ella tenía fue lo cierto, min chuma ekesses. Exacto. Sí, claro. Era esa comparación. Y por cierto, esto es lo que están haciendo ahora, mientras matan a niños en masa y los dejan morir de hambre. Lo que hacen es quejarse sobre algunas de las personas más privilegiadas que han existido en la historia, los judíos estadounidenses, y lo que tienen que soportar en sus colegios privados. Quiero decir, eso es lo que están haciendo. Están tan delirantes. Es tan desacreditador, y hay que decírselo a la cara por ser unos imbéciles tan privilegiados, delirantes y genocidas. Está siendo demasiado amable, de verdad. Nadie, bueno, Bion Biona fue una gran animadora de la farsa de las violaciones en masa. Siempre hablaba de la... La violación utilizada como arma por parte de Hamas. Y lo que resulta tan fascinante de estas personas es que sería una cosa si hablaran de eso, pero también hablaran de las violaciones documentadas, grabadas en video, de rehenes palestinos, pero no lo hacen. Así que ni siquiera es que hayan caído en un engaño, y al menos se preocupen por la violencia sexual, incluso cuando les ocurre a los palestinos. No están cayendo en un engaño. Están perpetuando una mentira a sabiendas. Y luego eligen ignorar violaciones documentadas que los medios israelíes cubren. Quiero decir, en video. Sí, violaciones documentadas en video. Esta en particular fue una violación en grupo que llevó a la hospitalización de una persona. Y esto no hacía falta profundizar en los medios israelíes para cubrirlo. No solo apareció en Haaretz, estaba en los principales medios de comunicación israelíes. Fue una noticia lo suficientemente importante como para que a un miembro de la Knesset se le preguntara retóricamente si era legítimo introducir palos en los rectos de las personas, y su respuesta fue que sí. Luego, un rabino respondió a esto bendiciendo a uno de los violadores, y todos sabemos que hubo esas protestas por el derecho a violar. Y ahora imagina por un segundo, solo por un segundo, si existiera una grabación equivalente de esto haciéndosele a un rehén israelí por parte de gente de Hamas. Y luego tenías a un imán aprobándolo. Y luego tenías aprobando como un pulgar hacia arriba. Es tan raro que sanction pueda significar cosas opuestas. En fin, tenías a un imán dando el visto bueno. Sé que eso no es realmente lo que ocurre en el Islam ni en ninguna religión, pero lo que sea el equivalente a bendecirlo. Y luego tenías a un miembro de Hamas diciendo que es legítimo insertar palos en los rectos de las personas. Jake Tapper y Dana Bash estarían hablando de ellos sin parar. Harían, no sé, cerrarían como si todos los medios guardaran un minuto de silencio o algo así. El Empire State Building estaría de color blanco. Jake Tapper se incrustaría, por así decirlo, con un piloto de F-35 para bombardear un campo de refugiados. Sí, básicamente. Eso sucedería. Y perdón, solo un detalle rápido. Quiero decir, esto ocurrió en el Centro de Tortura Estatal de Timon, grabado en cámara. Y la base social de la derecha israelí, básicamente los partidarios del gobierno liderado por Likud,
organizó disturbios en todo el país en apoyo a los soldados que perpetraron la violación masiva que fue documentada en video. Irrumpieron en una base militar, organizaron una insurrección. Nadie fue arrestado ni castigado por eso, y los soldados fueron liberados. Luego se convirtieron en héroes nacionales, incluido uno, Meir Shetrit. Busca Meir Shetrit. Etzgoin Towin Jesus Yunan Israel, and the perspective of Chumil Personimud. It's a Safsuath. Y es como una estrella de televisión, ¿no? Apareció en varios programas de televisión como los de la noche. Sí, esta es una sociedad, según una recopilación de centros de crisis por violación, donde el 75% de las violaciones a mujeres israelíes judías quedan impunes o sin ser procesadas. Es una sociedad que es un refugio para pedófilos, incluido Tom Alexandrovich, el espía cibernético que acaba de escapar de Las Vegas. Huyó de Las Vegas bajo la vigilancia de un fiscal estadounidense israelí. Quiero decir, se ha convertido en una farsa. Fuimos los primeros en cuestionar el engaño de la violación masiva. Pero ahora es como si nos estuvieran echando tanta realidad de violaciones masivas en la cara y nadie hace nada al respecto. Proviene del Estado de Israel y de sus partidarios. Y a vosotros os tacharon de apologistas de la violación y de negacionistas de atrocidades, y nadie. En Haaretz, la voz del público ilustrado, alguien ha dicho, lo sentimos, estábamos equivocados, vosotros teníais razón. No recibo muchas disculpas. Jeremy, ¿querías decir algo? No, simplemente todas esas cosas se informan en la portada de los medios israelíes. Están en la televisión, se informan ampliamente. Pero ¿por qué no recibimos ninguno de esos reportajes aquí? Porque nos opondríamos. Y cuando algo se rechaza, no se pone en práctica. Ya no cuenta con el apoyo público en términos de política. Así que aquí se censura, porque si no se censurara, habría más gente manifestándose en contra de Israel. Y nosotros somos la hucha, así que necesitamos mantener al público aquí apoyando a Israel. O si no, todo se viene abajo. Pero el hecho de que esté por todas partes, en los medios de allí y no aquí, eso es una gran pista de lo que está pasando. Además, como están tan de acuerdo allí con deshumanizar a los palestinos, no tienen que maquillar la realidad, ¿verdad? Simplemente dicen, vale, sí, los violaron, vale. Lo están celebrando, lo están comentando. Creen que tienen la superioridad moral. Están tan seguros de sí mismos que se están regodeando. Y es algo que en Estados Unidos y en nuestra cultura y sociedad nos parecería sencillamente reprobable. Así que debe mantenerse bien lejos de nuestras pantallas de televisión. Y solo diría que la primera vez que vi ese video circulando lo vi en X, que antes era Twitter. Esto nos lleva a Benjamin Netanyahu, que ahora dice que necesitan encontrar una manera de cambiar el algoritmo en las redes sociales porque no quieren que ese tipo de cosas se difundan. Ese video se hizo viral. Y no recuerdo haber visto a ningún medio corporativo cubrir esa historia. The Times la cubrió, pero muchos párrafos más abajo en el artículo tendrías que haberlo leído entero. No estaba en el titular como lo habría estado, obviamente, si se tratara de una no violación, una violación falsa, que sí consiguieron. ¿Cómo es? Gritar al mundo. Siempre se dice en voz pasiva. Es como, una vara eléctrica acaba en el recto de un palestino. Se perdió en un viaje de Birthright y terminó allí. Es realmente interesante cuando pensamos en las formas en que han intentado silenciar a la gente en favor de Israel, cuando pensamos en el antisemitismo y el antisionismo. Esto es otra cosa que he notado, donde ha habido intentos no solo por parte de los medios corporativos, sino también del Congreso, de aprobar leyes para equiparar ambos conceptos. Y creo que es importante que el panel explique a todos la diferencia entre antisemitismo y antisionismo, para que estas palabras
Creo que es muy importante que conozca que estén cuestionando a Benjamin Netanyahu, que el problema es solo el gobierno. Y no creo que sea solo el gobierno, sigo diciendo que es la sociedad. Y me preocupa cuando veo a políticos diciendo hoy que es solo Benjamin Netanyahu, que si lo quitamos todo cambiará. No lo creo, pienso que está arraigado en la cultura en Israel y creo que hay que llegar a la raíz de esa causa. Pero si el panel pudiera debatir un poco sobre la diferencia entre antisemitismo y antisionismo, pasamos a Max. Sí, creo que hemos tenido mucho éxito en medios independientes al forzar la conversación sobre el genocidio, sobre que esto es... The conversation on genocide, on this being an actual genocide, what Israel is doing in Gaza. Un genocidio real, lo que Israel está haciendo en Gaza, y generando mucho impulso que luego se tradujo en el complejo industrial de las ONG de derechos humanos, que en su mayoría se ha interesado por genocidios oficiales cometidos por enemigos oficiales, en los cuales misteriosamente mueren muy pocas o ninguna persona, reconociendo en esta ocasión que esto sí es un genocidio. Luego esto pasa a los medios de comunicación convencionales, con el New York Times finalmente reconociendo el genocidio, al menos en sus páginas de opinión. Y hemos sido muy eficaces, ya que entendemos la realidad sobre el terreno, a la hora de forzar a las fuerzas institucionales más convencionales adoptar un lenguaje proporcional al crimen. Y creo que lo que debemos hacer a continuación es forzar una discusión muy pública sobre el sionismo, sobre qué es el sionismo y por qué está en el centro del problema. Peter Beinart escribió un libro llamado La crisis del sionismo. La crisis es el sionismo. Y Peter Beinart, unos años después, lo reconoció, ya sabes, bajo mucha presión de nuestro lado. Entonces, ¿qué es el sionismo? Quiero decir, el sionismo se presenta falsamente como la autodeterminación judía, ¿verdad? Es simplemente, los musulmanes tienen como 32 estados. ¿Por qué no podemos tener un estado propio? Es justo. Simplemente conseguiremos un estado. Todo el mundo tiene un estado. Oye, hay un estado zoroastriano. Todo el mundo simplemente consigue un país. Y puede construirse sobre otras personas. Y pueden ser desplazadas por la fuerza y sufrir un genocidio para que nosotros podamos tenerlo. Porque, no sé, sufrimos algo en el pasado. El sionismo es el movimiento mesiánico y secular que esencialmente ha reemplazado más o menos al judaísmo en Occidente, lo que lleva al antisemitismo, y que cree que yo y Katie, no sé, ¿tu madre es judía? Bagel de pizza. Y tu madre es judía. Tenemos más derecho en cualquier lugar entre el mar Mediterráneo y el río Jordán que un palestino cuya familia ha vivido allí desde la época de los discípulos, o un samaritano en Nablus, por ejemplo. Y eso es todo. Eso es todo. Y está justificado por personas que no creen en Dios, pero creen que Dios les dio la tierra. Y si cuestionas eso, te sacarán a relucir. Eso es lo que quieren decir, dicen, es complicado, es complejo. Si cuestionas eso, sacarán a relucir el Holocausto. Eso es todo. No hay justificación legal para ello en el derecho internacional. Nunca ha habido una resolución de la ONU que apoyara la realidad de un Estado judío. Señalan la resolución 181 que la ONU, en ese momento fundamentalmente una institución corrupta, supuestamente utilizó para establecer el Estado de Israel. Pero el Estado de Israel no fue establecido como un Estado judío bajo la resolución 181. Un Estado judío debe mantener una mayoría de judíos dentro de sus fronteras. En primer lugar, Israel no tiene fronteras reconocidas internacionalmente. Pero en ese momento, en 1948, la resolución 181 reservó un territorio para Israel que no habría tenido una mayoría de judíos. Aún habría habido alrededor de un 50% de palestinos, 48. Así que, si hubieran querido ser una democracia, una persona, un voto, podrían haber elegido a un primer ministro palestino. Y por eso, para mayo de 1948,
las milicias sionistas, la Haganá, la Banda Stern, Lehi y las demás, ya habían limpiado étnicamente 200 aldeas palestinas antes de que Israel declarara su llamada independencia. ¿Por qué? Porque tenían que invalidar la resolución 181 para asegurarse de que dentro del territorio que controlaban tuvieran una mayoría judía, y eso significaba limpieza étnica. Y crearon Gaza tal como es hoy, como cuna de la resistencia, al empujar a los refugiados de Jaffa a través del Negev hasta el sur. Es decir, algunos de ellos tomaron barcos hacia Líbano. Literalmente, fueron arrojados al mar, y fueron obligados a permanecer en Gaza durante unos 2 años. Muchos palestinos fueron obligados a abandonar Deir al-Sultán en el sur y trasladados a un campo de concentración rodeado de alambre de espino. Luego los llevaron en camiones a Gaza. Así que eso es Gaza. Eso es el sionismo. Por eso el sionismo está en el centro del problema. Y ahora, avancemos rápidamente hasta la realidad política actual. Cosas que ya sabes, los analistas y los lectores de Thomas Friedman pueden entender. ¿Tienes alguna analogía animal? Y no tienen respuesta para esto. Los liberales judíos que leen a Thomas Friedman no tienen respuesta para esto. Mira las encuestas en Israel. No solo las encuestas de la mayoría de los israelíes, incluidos aquellos que se dicen de centro-izquierda y que apoyan el genocidio en Gaza, sino quiénes son los políticos más populares en Israel. Más allá de Benjamin Netanyahu, hasta llegar a cifras de un solo dígito, son maníacos genocidas que ansían la sangre de los palestinos. Avigdor Lieberman es uno de los principales oponentes de Benjamin Netanyahu. Está cerca del 20% en las encuestas. Ha pedido decapitar a legisladores palestinos en la Knesset con hachas. Ha aprobado leyes que exigen juramentos de lealtad al Estado de Israel. Cree que Netanyahu no ha sido lo suficientemente genocida en Gaza. Luego está Naftali Bennett, que también proviene del Likud, que representa a los colonos, quien dijo: «He matado a muchos árabes en mi vida, y eso no es algo malo». Después está Benny Gantz, el ex jefe del Estado Mayor del ejército israelí, que supervisó la masacre en Gaza en 2014, la cual presencié personalmente. Aquello fue un programa piloto para esto. Hizo campaña como parte del partido opositor azul y blanco, que tanto gusta a los liberales, como Thomas Friedman, con un anuncio mostrando las ruinas de Shuhaya, al este de la ciudad de Gaza, y declarando: «Gantz es duro», como si Gantz fuera fuerte. Y mató a 2.300 terroristas. La mayoría de las personas eran civiles. Ese fue su anuncio de campaña, ¿de acuerdo? Todos los que están más allá de Netanyahu son genocidas. Hoy en día no hay alternativa al sionismo genocida en Israel. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Si hay una pausa o algún tipo de alivio, y el ejército israelí detiene lo que es, quiero decir, si de alguna manera se detiene la solución final que están planeando, destruir la ciudad de Gaza y todas las áreas pobladas, puedo entrar en detalles sobre eso. Sería el crimen del siglo. Si eso se detiene de alguna manera, van a atravesar una enorme agitación política, y las fuerzas de la derecha más mesiánica serán las que ganen. Y simplemente quiero decir, es la realidad en Israel la que está provocando que el apoyo a Israel en Estados Unidos se desmorone, y creando esta enorme crisis dentro de la vida comunitaria judía, donde simplemente no pueden, simplemente se niegan a aceptar las respuestas que ya teníamos desde jóvenes. Porque en cuanto lo hagan, ya sabes, los judíos seculares, liberales, boomers mayores que todavía creen en Israel, pierden su identidad. Simplemente empieza a desvanecerse en sus manos. Entonces son como personas blancas en Estados Unidos que conocen algunas palabras en yiddish, un bisel. ¿Y entonces qué harán? Tenemos que forzar ese debate. Tenemos que sacar a la luz esa contradicción. Y tenemos que forzar una discusión pública en las instituciones principales sobre el sionismo como un crimen racista contra la humanidad. ¿Puedo preguntarle algo a Jeremy? Adelante. Tengo mucho que decir, pero
En realidad, creo que algo muy importante de lo que deberías hablar, que está relacionado con la cuestión de si esto es solo un problema de Netanyahu, es lo que escuchaste y viste sobre el terreno de personas que no eran Netanyahu y que estaban, bueno, puedes contarles lo que estaban haciendo en relación con la ayuda, porque creo que esto es realmente increíble para compartir. Entonces, primero, un segundo. Mucha gente en Israel, como decía Max, no cree que Netanyahu sea lo suficientemente duro. Le critican desde la derecha. Piensan que se rinde ante la comunidad internacional con demasiada frecuencia. Así es como mucha gente en Israel le ve. E incluso personas en Nueva York. Conoces a gente, están en la escuela de arte, llevan piercings, pintan, quieren vivienda asequible, quieren sanidad gratuita. Ese mismo tipo de persona existe en Tel Aviv o en Jerusalén. Pero cuando se trata de la cuestión palestina, apoyan completamente a Netanyahu, Ben-Gvir y Smotrich, especialmente después del 7 de octubre. Netanyahu and Ben-Gvir and Smotrich, especially after October 7th. Pero cuando estuve en Israel el año pasado, estuve en Kerem Shalom, que es uno de los pasos fronterizos, y había colonos, civiles en Israel, y reservistas, y estaban bloqueando la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Esto fue antes de que impedir la entrada de ayuda se convirtiera en una política oficial en Israel. Así que necesitaban un intermediario para detener la ayuda. Fue entonces cuando permitieron que estos israelíes bloquearan la ayuda, y así el gobierno podía afirmar que no tenía ninguna responsabilidad. Y estaba hablando con ellos, y están bloqueando la harina de arroz como si fuera un camión lleno de lanzacohetes. Y les estoy hablando, y ellos dicen casualmente, igual que celebran violar a prisioneros, como defienden la violación de prisioneros. Y esto está en todos los medios, y lo hacen con orgullo. Lo mismo, como si pusiera una cámara en su cara y les hablara, y ellos ya sabes, tienen esa superioridad moral de sí, no queremos que coman, no, sí, creemos que deberían. Creemos que podrían morir de hambre y pagar por lo que nos hicieron el 7 de octubre. Y traen a sus hijos. Y ya sabes, traen máquinas de palomitas, traen balones de fútbol. Un castillo hinchable. ¿No tenían un castillo hinchable? Sí, tenían un castillo hinchable. Y básicamente organizaron una feria y una barbacoa al otro lado del muro de Gaza. Y debido a su presencia allí, el ejército israelí dijo, tenemos que cerrar el paso de ayuda, porque tener a todos estos civiles es de seguridad. Así que permiten que los civiles vayan allí y luego utilizan su presencia como justificación para no dejar entrar la ayuda. Pero yo hablaba con un reservista y él miraba orgulloso a mi cámara y decía, sí, estuve en Gaza el mes pasado. Yo estaba a cargo de las explosiones. Volamos una oficina de la ONU que se encargaba de ayudar a familias. Y no le daba el giro propagandístico, como cuando oyes a sionistas en Estados Unidos decir, la oficina de la ONU era, ya sabes, era un ROA, había terroristas allí, bla, bla, bla. Él dijo, no, se trataba de ayudar a las familias. Me explicó para qué era, y aún así pensaba que estaba justificado. Así que al observar a estas personas, y también Max puede hablar de esto, porque lo ha mencionado antes y yo me di cuenta, son las personas más felices de la sociedad israelí. Y una vez que entiendes eso, no es como un sionista liberal que dice, bueno, podríamos dejar entrar un poco de comida, no sé, no me gusta la guerra, pero esto y lo otro. No, ellos están extasiados, no tienen ningún reparo en lo que hacen. Son fanáticos. Es una actitud extraña, desquiciada, que todos comparten. Y estuve con ellos un tiempo. Pero si Max puede hablar de eso un momento, porque realmente son las personas más felices de la sociedad israelí, y nunca lo pensarías. Max, ¿Puedes? Sí. fundamentalistas felices. Las personas más felices de la sociedad israelí.
Los colonos. Sí, quiero decir, están bailando en las calles, están bailando en sus asentamientos, ahora mismo tienen vía libre, están autorizados. Gracias al contribuyente estadounidense, se les ha dado fusiles M4 y uniformes del ejército israelí. Ahora pueden llevar a cabo actos de violencia de precio a pagar en nombre del Estado, no solo como colonos. Ya no hay Correa. Trump apoya la anexión de Cisjordania. Y sí, es horrible. Es terrible para los palestinos. Pero esto también está forzando el debate. Ya no van a afirmar que Israel busca la paz, que Israel en última instancia busca un socio palestino al otro lado, pero simplemente se alejan del acuerdo del siglo. Toda esa propaganda sionista liberal ha desaparecido. Y no queda nada más que colonos rabiosos y genocidas. Y una vez que anexen Cisjordania, ¿y qué están haciendo ahora? Están hablando de la reocupación de Gaza. Es decir, están tomando esencialmente el control de las funciones municipales de Gaza, proporcionando alimentos a la gente a través de la Fundación Humanitaria de Gaza, pero tienen miedo de hacerlo ellos mismos. Así que crearon una fachada estadounidense falsa, que inicialmente fue apoyada por el Mossad. Ahora están consiguiendo que algunas entidades europeas sospechosas la respalden. Al parecer, mucho dinero está llegando a través de Bulgaria. Israel, en cierto modo, tiene miedo de asumir toda la responsabilidad de lo que realmente planea hacer, que es tomar el control de Gaza y de Cisjordania. ¿Por qué? Porque una vez que toma el control totalmente, y anexa, tiene que hacerse cargo de esa población. Y ya no hay ninguna duda sobre el apartheid. Oficialmente están controlando a millones de personas. Y todos los censos desde mediados de los años 2000 han demostrado que la mayoría de la gente entre el río y el mar es palestina, no judía. Así que ahora mismo es claramente un apartheid. Y más allá de eso, si miras la situación dentro de la sociedad israelí, hubo una protesta enorme. 300.000 personas protestaron en Israel por un alto el fuego. No protestaron, bueno, quizá algunos sí, pero la mayoría protestó porque todavía hay vidas judías en peligro en Gaza. Hay unos 10 o 20 rehenes judíos vivos allí. Esos son los que les importan. Y saben que la reocupación de Gaza, la destrucción de la ciudad de Gaza, significa su muerte. Van a morir. Orit Strzok, que es miembro de la coalición de Netanyahu, una colona muy fascista, ha dicho: tenemos que dejar de preocuparnos por los rehenes y avanzar hacia la victoria total. Es decir, ahora lo dicen abiertamente. Así que esta protesta tiene lugar. Es una protesta enorme. No vemos protestas así en Estados Unidos. Quiero decir, si consideras que hay unos 6 o 7 millones de israelíes judíos, y esa proporción de su población protestó, es enorme. Pero eso es prácticamente todo lo que queda de esa parte de la sociedad que representa, en cierto modo, el legado del sionismo laborista. Están derrotados, y el futuro es el mesianismo de derechas. Ni siquiera sé si podría llamarlo de derechas. Es mesiánico, fascista. Centrismo, el centrismo israelí. Es el centro fascista. Y por eso, naturalmente, son las personas más felices. Y en realidad son mucho más felices que los de MAGA o los seguidores de Trump, porque no hay políticas de diversidad, equidad e inclusión en los campus universitarios, ni campañas publicitarias de ese tipo. No va a haber algo que les haga enfadarse, como una persona trans en un anuncio de Bud Light. Sería como un palestino en un anuncio de Taipei. No sé qué podrían tener. Pero en Israel no existe ningún fenómeno cultural que les moleste. Allí también tienen la hegemonía cultural, a diferencia de los de MAGA en este país. Es una gran idea. Es una idea bonita pensar que Netanyahu no representa al pueblo. Y en la medida en que no los representa es porque ellos están más a la derecha que él. Sabes, creo que esa es una idea que existe. Israel es mucho... Haim Breshith Sabner, el hijo antisionista de supervivientes del Holocausto de quien hablé antes, dice que este es el genocidio más democrático de la historia, porque a diferencia de Alemania, aquí hay un apoyo casi unánime. No te matarán si te opones, como ocurría en la Alemania nazi.
Y sin embargo, esas personas que se oponen al genocidio, no hablo de quienes quieren un alto el fuego porque quieren salvar la vida de los rehenes judíos, sino de quienes realmente se oponen a lo que se está haciendo en Gaza, son una minoría diminuta. Así que tenemos que superar esta idea de que todo se reduce a Netanyahu. Quiero decir, los sionistas liberales dicen esto todo el tiempo. No son los israelíes. Los israelíes odian a Netanyahu, pero en la medida en que lo odian, no es porque les gusten los palestinos. Hay todas estas encuestas que tengo aquí, no voy a dedicarles demasiado tiempo, pero solo una pequeña minoría se opone a la cantidad de fuerza que Netanyahu está utilizando. El 82% de los israelíes apoya la limpieza étnica de los palestinos de Gaza. El 56% apoya la expulsión de los palestinos con ciudadanía israelí, los llamados árabes israelíes de Israel. El 47%, supongo que es bajo, está de acuerdo con la afirmación. Cuando se conquista una ciudad enemiga, las fuerzas de defensa de Israel deberían actuar como los israelitas en Jericó bajo el mando de Josué, matando a todos sus habitantes. Así que esta es la población de Israel. El 58% de los judíos en Israel no están preocupados por la violencia contra los palestinos en Cisjordania. Y realmente creo que es muy importante señalar que, de nuevo, no estamos motivados por la idea de la seguridad judía, pero creo que es importante. Si estás viendo esto y te interesa ese tema, dudo que lo estés viendo, pero bueno, si es así, aquí está la cuestión. Y creo que la gente se está dando cuenta cada vez más. Israel no hace que los judíos estén seguros. Israel, y no es por esto por lo que hablo sobre Israel, no es porque me preocupe la seguridad de los judíos. Hablo en contra porque está cometiendo crímenes contra la humanidad. Lo está haciendo, supuestamente en nuestro nombre. Pero la ironía es que para todas esas personas que son tan pro-Israel porque piensan que así mantienen a los judíos a salvo, Israel sin duda está poniendo a los judíos en peligro. Quiero decir, mirad, el 7 de octubre ocurrió en Israel. No ocurrió en ningún otro lugar. No haces que los judíos estén seguros cuando retransmites en directo un genocidio y dices que es en nombre de los judíos. Y además no es solo, ya sabes, el concepto de la banalidad del mal. Esto es como la celebración del mal. No hay forma de ocultarlo, no hay forma de hacerlo aséptico. No es muy banal, es un poco caricaturesco. Sí. Llega al punto de que si dibujas a un ministro israelí en Alemania, vas a la cárcel por un delito de odio. Sí, exactamente. Correcto. O como llevar... Ese entendió el chiste. Sí lo entendí, pero él también lo entendió. Sí, antisemita. No, es broma. Pero, ya sabes, llevar la lencería de las mujeres que están realizando una limpieza étnica y quién sabe qué más están haciendo. Quiero decir, es enfermizo. Así que la gente finalmente está empezando a ver que Israel no está haciendo que los judíos estén más seguros. Entonces, lo siguiente es, como decías, Max, que algunos judíos sin Israel simplemente se sienten como personas blancas aburridas. Pero puedes ser judío, y no solo puedes serlo, sin sonar cursi, pero mi identidad judía está muy arraigada en ser antisionista. Existe toda esa tradición judía, que fue eliminada por varias razones, pero hay un camino. No tienes que dejar de ser judío por ser antisionista. Yo diría que esa es la manera de ser judío. Y hay todos estos precedentes históricos para ello. De nuevo, si te importan los judíos, de verdad tienes que dejar ir a Israel. Corta el cordón, porque no se trata solo de Netanyahu, como acabamos de señalar. No es algo marginal allí. Toda esa nación, salvo una minoría muy pequeña, está entusiasmada o tolera el genocidio. Todos esos sionistas liberales no podéis fingir que esto es aceptable, así que tenéis que dejarlo. ¿Haced otra cosa? No sé, aprended yiddish si queréis hacer algo judío. Y eso también está bien, porque Israel ayudó a acabar con eso. Así que es un acto de resistencia. Esa es otra forma en la que Israel ayudó a Hitler, eliminando el yiddish. Pero existe una tradición de judaísmo antisionista, e invito a todos a unirse. Y aunque antes haya sido terrible, sé que mucha gente dice, responsabilidad sí,
pero podemos tener campos de reeducación para la gente. We can have like re-education camps for people. Really, can I say something really quickly? ¿Puedo decir algo muy rápido? Yo iría un paso más allá. Israel pone a los judíos en peligro. El sionismo pone a los judíos en peligro por diseño. Quiere el antisemitismo. Necesita que el antisemitismo prolifere para justificar su propia existencia como supuesto santuario judío. No hay nada que Netanyahu y sus secuaces deseen más que si algún nazi, con un historial muy turbio en redes sociales, entrara en una sinagoga un viernes por la noche y disparara a algunas personas. Eso es lo que quieren. Lo siento, pero lo harían y fingirían estar molestos o indignados, ¿verdad? Pero ya sabes, las donaciones empezarían a llegar. Y eso justificaría a Israel como, es decir, por eso Netanyahu, después de los atentados de Charlie Hebdo y el ataque al supermercado Kosher, fue a una sinagoga en Francia y dijo, todos tenéis que trasladaros a Israel ahora. Went to a synagogue in France and said, "You all need to move to Israel now." And they said, "No." Y ellos dijeron que no. Somos franceses. Aquí se está bastante bien. En realidad, nadie quiere mudarse allí. Quiero decir, estás loco. Israel acaba de anunciar, bueno, no es un anuncio formal, pero se filtró en los medios israelíes, que el ejército israelí se enfrenta a un problema de personal. Los reservistas están agotados y necesitan reclutar entre 600 y 700 soldados de las comunidades judías de Estados Unidos. ¿Cómo van a lograr eso y conseguir que te conviertas en un zombi del genocidio si no te hacen sentir que hay antisemitismo acechando en cada esquina y que tienes que ir a luchar de alguna manera para defender este santuario judío? No hay otra manera. To defend this Jewish sanctuary. There's no other way. Yeah. And can I just add one more thing about the anti-Zionism? Puedo añadir una cosa más sobre el tema del antisionismo y el antisemitismo. También es irónico que esa misma confusión, y esto se conecta con lo que dice Max sobre cómo los sionistas necesitan el antisemitismo, pero ya sabes, confundir antisionismo con antisemitismo es la otra cara de confundir ser judío con ser sionista. Y ya sabes, hay una razón por la que el KKK, los tipos como David Duke y los nazis utilizan judío y sionista de forma intercambiable, y todo el mundo sabe que eso es un tópico antisemita, ¿verdad? Es el tópico de la doble lealtad. Somos un monolito y todos somos leales a Israel. No se puede confiar en nosotros porque somos leales a otra nación. Pero no solo lo dicen el KKK, los nazis y los neonazis. Ese argumento también lo comparten Israel, la ADL y AIPAC, lo cual puede ser una señal de que tus ideas están equivocadas cuando tú y David Duke podríais intercambiar eslóganes. David Duke could trade slogans. The entire Jewish communal leadership advances that trope. Todo el liderazgo comunitario judío promueve ese tópico cada día, y por eso hay cada vez más personas que se unen a organizaciones de corte antijudío. Y cada vez se siente más, a veces, como si estuviéramos viviendo en un meme de Groyper. Y la gente que no conoce a judíos, o a judíos como nosotros, que no fueron a bar mitzvahs de pequeños, que no vivieron quizá en una ciudad universitaria o en una gran ciudad, están viendo esta situación por primera vez. Y piensan, ¿cómo no te vas a preguntar qué demonios les pasa a los judíos cuando todo nuestro liderazgo comunitario apoya este genocidio? Quiero decir, la gran sinagoga liberal de DC, a la que fue mi hermano a la escuela hebrea, llamada Adas Israel, está justo ahí en Connecticut Ave. Recibió a Yoav Gallant en plena época del genocidio para una reunión. Yoav Gallant in the middle of the genocide for a meeting, and actually some of the parishioners, the congregants, Y de hecho, algunos de los feligreses, los congregantes, se molestaron por esto y dijeron, este tipo es algo así como un criminal de guerra. Así que simplemente tuvieron una reunión privada con él. Pero si eres de fuera, los Goyim, y ves esto, quiero decir, me cuesta simplemente condenarlos por empezar a tener ideas muy intolerantes cuando se nos niega totalmente cualquier lugar en la mesa. No hay ninguna organización judía antisionista con poder o voz en este país que pueda hablar, y se nos niega totalmente un espacio en los medios de comunicación principales o corporativos. Y se nos ve, según el Ministerio del Interior de Israel, hasta la ADL, cuyo principal censor me denunció por mi nombre, como casi peores que los terroristas. Así que eso alimenta aún más el antisemitismo y recluta a más personas para organizaciones antijudías, que son la otra cara de la moneda del sionismo.
ayudan a reforzar el sionismo. The coin to Zionism. They help reinforce Zionism. It's a feedback loop. Yeah. And Jews Es un círculo vicioso. Sí, y ya sabes, a los judíos como nosotros nos llaman autoodiantes o antisemitas. Y la ironía es que cada vez que un judío habla en defensa de Israel, está perpetuando el antisemitismo. Son ellos quienes lo hacen porque todo el mundo ve lo que está haciendo Israel. Así que cualquier prueba de que todos los judíos apoyan a Israel en realidad está perjudicando a los judíos. Y de nuevo, ese no es el motivo principal para hablar, pero sí creo que es irónico que las mayores amenazas para la seguridad judía sean Israel y los defensores de Israel. Creo que también es importante señalar que algunos de nosotros, no puedo creer que hayan pasado 2 años, pero hace 2 años empezamos a explicar a la gente lo que Israel intentaba hacer, que estaban cometiendo un genocidio. Sabes, algunos de nosotros perdimos amigos. Y sé, Katie, que mencionaste que te bloquearon. Talk about that. Habla sobre eso. Parece que pasaste por algo. Something. Lo hice, así que uno de mis amigos cercanos, con quien había sido amigo durante más de 10 años, después de que dije que Israel estaba cometiendo un genocidio, decidió, sí, ya no voy a ser tu amigo. Así sin más. ¿Persona judía? Oh, thank God. No. That makes me feel Oh, so gracias a much Dios. Eso me hace sentir mucho mejor. Sí, así que creo que hubo mucho. Sabes, no he vuelto a saber de esa persona desde entonces. No quiero insistir en eso. Pero lo que quiero decir es que quienes hablamos antes realmente sufrimos consecuencias, ya sea perder el trabajo, perder amigos, perder familiares, etc. Y ahora veo que las Naciones Unidas están declarando que hay una hambruna en Gaza, que es lo que creo que muchos de nosotros intentamos vertir que iba a suceder. Así que creo que tenemos que llegar a este punto en el que hablemos un poco sobre la Fundación Humanitaria de Gaza y también sobre los videos que algunos de nosotros hemos visto en los que palestinos iban a buscar ayuda y fueron asesinados por soldados del IDF. Hay artículos en los que soldados del IDF han declarado que se les ordenó matar a palestinos cuando iban a recibir ayuda. Y siento que más gente debería estar cubriendo esto. Esto debería estar en todos los medios de comunicación corporativos, pero no está recibiendo ese tipo de cobertura. Y ahora tenemos hambruna en Gaza. Sí. Y también solo quiero reconocerte porque también es más difícil cuando no eres judío. Es una cosa que te llamen judío, que se odia a sí mismo o antisemita, pero creo que es aún más difícil que te llamen así cuando no eres judío. I think harder, like when you're not Jewish, to be called that. So. Well, the Israel lobby has historically destroyed. Bueno, el lobby israelí históricamente ha destruido a cualquier figura pública negra que haya hablado sobre este tema debido a la amenaza que representan. Una vez que movilizas al establishment político negro, que tiene su propia experiencia con la opresión, esto va a generar serios problemas para el lobby israelí y también dentro del Partido Demócrata. Por eso compran a figuras como Wesley Bell y Cory Booker y desplazan a personas como Cori Bush. ¿Cuánto gastaron? $12 millones en ella. Spent $12 million on her. So Yeah, I mean, so Max and Sí, bueno, Max y yo hemos entrevistado a Anthony Aguilar. No sé, ¿tú lo has tenido en tu programa? ¿Has tenido a Anthony Aguilar? Todavía no. Vale, te pondremos en contacto. Nos encargaremos de eso. Sí, lo haremos. Y él, por supuesto, es el Boinas Verdes, que fue uno de los denunciantes, creo que el único denunciante hasta ahora que ha dado la cara, es decir, no de forma anónima, y fue testigo de la matanza de personas en la Fundación Humanitaria de Gaza. Aaron Mate la llama, creo, la Fundación del Holocausto de Gaza, que probablemente es una de las cosas más, y esto ya es decir mucho, pero probablemente una de las cosas más repugnantes que hemos visto hasta ahora, porque básicamente han sustituido la ayuda alimentaria real. Sabes, eliminaron a la UNRWA y han reducido el número de puntos de distribución de alimentos de 400 a 4. Avisan a la gente con unos 15 minutos de antelación de que van a abrirlos. Pero es aún peor que eso. No es solo ayuda falsa o una ayuda que en realidad no da a la gente lo que necesita. Son como campos de muerte. Por eso, si sigues estos temas, todo el mundo piensa que suenas como un teórico de la conspiración antisemita. Pero es simplemente la verdad.
Y por suerte, son evangélicos los que están implicados. Así que eso está bien. Así que estamos cubiertos en lo que respecta a la parte antisemita. So we're covered with the anti-Semitic part. Anthony Aguilar talks about this. Pero ya sabes, Anthony Aguilar habla de esto y de cómo fue testigo de un adorable niño llamado Amir, que era un crío que vino a buscar comida. No tenía bolsa ni nada, simplemente recogía la comida con las manos. Le dio las gracias a Anthony, le dio un beso y le agradeció en inglés. Y entonces las FBI abrieron fuego contra la multitud y mataron a varias personas, incluido este niño pequeño, Amir. Cuando Anthony contó la historia, el gobierno israelí, y él no estaba con Global, lo contrataron de, ¿cómo era? Global Solutions o algo así. Trabajaba con la Fundación Humanitaria de Gaza, pero lo contrató Global Solutions o algo por el estilo. UG Solutions o Safe Reach Solutions. Entonces dijeron que no, él estaba mintiendo y que Amir estaba totalmente a salvo. Y publicaron una foto de Amir, excepto que el niño no se parece en nada a Amir. Y luego realmente encontraron a la familia de Amir y ellos dijeron que no saben dónde está. Sigue desaparecido porque lo mataron. Y creo que esto ha provocado la hambruna que estamos viendo y, madre mía, intentos de, quiero decir, es casi como una mitzvah, casi lo que está haciendo Bari Weiss. Sus intentos de defender lo que está haciendo Israel diciendo, ya sabes, la prensa libre dice esto. Bueno, ya sabes, esos niños que han muerto tenían parálisis cerebral. O mi favorita es que tenían raquitismo, ¿verdad? Porque el raquitismo es una enfermedad que se adquiere por desnutrición, así que genial. Otra excusa que tienen es que uno de los niños que murió tenía metralla en la cabeza del IDF. Así que, de nuevo, realmente estás haciendo que Israel quede genial. Quiero decir, esto demuestra lo desconectadas e inmorales que son estas personas, que piensan que están defendiendo a Israel al señalar que estos niños mueren porque son más vulnerables que otros niños, que es literalmente cómo funciona. Cuando eres más vulnerable médicamente, mueres antes que los demás. Eso no significa que esté bien matarlos de hambre. Están haciendo este extraño argumento eugenésico, o están argumentando que mereces la pena de muerte si tienes parálisis cerebral y eres un niño palestino. Es repugnante. Se están interponiendo. Sí, lo están haciendo, están interviniendo. Y de hecho, estoy agradecido a las personas que están haciendo este argumento porque están revelando el verdadero rostro de lo que es el sionismo en este momento. ¿Y quién está generando más antisemitismo que alguien como Bari Weiss, que intenta justificar la muerte de cada niño palestino en Gaza? Bueno, no todos, solo los que tienen condiciones preexistentes. Son ellos los que mueren primero, lo cual está bien. Mientras haya un sistema de triaje y no mueran todos al mismo tiempo, supongo que está bien. Quiero decir, son personas tan moralmente corruptas, auténticos carroñeros. Y creo, sin embargo, que la gente realmente... Israel no ha conseguido presentar esto como una respuesta de pero jamás, pero el 7 de octubre. El tema de la hambruna simplemente no han logrado empaquetarlo así. Por eso finalmente estamos viendo a gente decir, no, vale, esto no está bien porque no pueden presentarlo como un problema de seguridad. Siento que los políticos estadounidenses están más dispuestos a hablar sobre la hambruna que sobre las bombas y los campos de exterminio, porque no son directamente responsables de permitir la entrada de ayuda, pero sí están firmando toda la legislación que envía las bombas. Así que hablarán de cómo Netanyahu debería abrir los pasos para la ayuda, de que debería permitir la entrada de alimentos, pero no hablarán del bombardeo constante e implacable, porque las bombas las enviaron ellos. Así que siento que se sienten un poco menos responsables de la ayuda alimentaria. Y diré que estuve en Jordania hace un par de meses y fui a algunos de los almacenes de la UNRWA que tienen toda la comida que se supone que debe ir a Gaza si no hubiera un asedio total. Y están construyendo almacenes para guardar más comida. They're building warehouses to hold more food. They have too much food to even hold.
Tienen tanta comida que ni siquiera pueden almacenarla. Y hubo tanta propaganda fabricada para vincular a la UNRWA con las personas que llevaron a cabo el 7 de octubre. Todo eso fue intencionado, porque ahora tienes comida que es buena, que es saludable. Todas estas cajas están preparadas por expertos en nutrición. Saben lo que estas personas necesitan y lo llevan a los lugares donde están. Cuando se produjo el primer alto el fuego, la UNRWA actuó de inmediato. Estaban llevando comida a Gaza. Durante el alto el fuego más reciente, no pudieron llevar nada. En su lugar, había un grupo de mercenarios israelí del Mossad, Estados Unidos, diciendo, aquí hay algo de comida. Me estoy preparando a la gente. Todo fue una propaganda contra la UNRWA. It started with the propaganda for UNRWA. Right. And it's also, I mean, one last thing. Una última cosa. ¿Entiendes por qué la ERA se esforzó tanto en decir que es antisemita, comparar las políticas israelíes contemporáneas con las de los nazis? Porque es una comparación muy natural de hacer. Lo siento, pero lo es. Por eso tuvieron que convertirlo en un tropo realmente antisemita. Porque ¿qué están haciendo? Pretenden que están proporcionando ayuda, lo que primero me hizo pensar en algo como, aquí, judíos, ¿por qué nos dais una ducha? Pero en realidad, os vamos a matar en cámaras de gas. Luego Gabor Mate hizo la comparación de que, durante el Holocausto, atraían a la gente de los guetos a los trenes con la promesa de comida. Eso es lo que estamos viendo hacer a estas personas ahora. Es difícil. Muchas personas a las que he entrevistado han dicho que, históricamente, nunca se sintieron cómodas. Y de nuevo, no es una comparación justa, no es una comparación uno a uno, pero históricamente se han sentido incómodos haciendo cualquier comparación entre el nazismo y lo que está haciendo Israel, y ahora ya no pueden evitarlo. Entrevisté a este tipo, Daniel Levy, que fue negociador israelí en Oslo, y él dice, ya sabes, es tan tabú, simplemente no se puede hacer nunca, pero es como si nos estuvieran desafiando a hacerlo con sus políticas de hambruna, y luego la gente con Body Ways y compañía que lo han blanqueando, son como las personas que negaban la hambruna en el Vaporobio de los racistas en Baylor, y nos dicen que quedan 5 minutos, así que... Preguntas. No puedo referirme a ello como genocidio. No puedo decir genocidio aquí porque implicaría a muchos de mis amigos en el Partido Demócrata que enviaron las bombas. No puedo hacerlo. Voté a favor del paquete de ayuda, así que no voy a poder decir genocidio. Pero tú sí puedes decir genocidio. ¿Esa es tu carga? Vamos a responder 2 preguntas a la vez. Eso no es una buena carga. Vamos. Hay un micrófono. Sí, acerca el micrófono. Sube. Se llevaba bien con Anna Bash. Puedes como... Con el micrófono, ven aquí. Y vamos así, vale, vamos contigo. Vamos con la mujer del fondo con el jersey verde y gris. Es como una infiltrada, ha aparecido de la nada. Ah, vale, hola. Sí, primero de todo, gracias por todo lo que hacéis. He llegado un poco tarde, así que quizá ya habéis hablado de esto o lo habéis mencionado. Siento que sé lo que tengo de Body Ways, pero siento que no tengo que es la estrategia de propiedades públicas israelíes occidentales, ultimate. Western media propaganda strategy or PR strategy lately, like you have Benjamin Netanyahu going. Por ejemplo, tienes a Benjamin Netanyahu yendo a podcasts en inglés y hablando sobre lo que piden McDonald's y cosas así. Me da la sensación de que eso refleja una cierta desesperación a la que se están enfrentando, simplemente en cuanto a blanquear sus acciones en los medios occidentales. Me preguntaba si vosotros mismos habéis notado eso en los últimos años o recientemente. Tomemos una más con esa pregunta y vamos a darle la palabra a alguien que llegó puntual. De hecho, podemos darle el turno al caballero de yo, con lo cual que habla bueno mayor. The gentleman over there in the white collar shirt with his hand raised. ¿Cómo eliges a las personas? Es una pregunta muy personal, pero puede tener cierta resonancia. Mi padre murió, no sé, hace 35 años. Y a mi madre le gusta que vaya con ella al cementerio. Allí hacen servicios judíos. Y el rabino es una congregación bastante liberal, bastante progresista.
Mi familia definitivamente no es pro-Israel, pero él siempre hace una pequeña oración por las fuerzas de ocupación israelíes. ¿Qué debería hacer? A mi madre le gusta que esté allí. Me siento realmente incómodo escuchando esas tonterías. Por otro lado, hablar en contra de eso. No sé. ¿Qué pensáis vosotros en una situación así? ¿Puedo decir algo rápido? Sí, quiero decir, ese es el problema de ir a la sinagoga. Como en el bar mitzvah de mi primo, era una sinagoga muy liberal en North Shore. Tenían una bandera estadounidense y una bandera israelí junto a la bima. Y me llamaron para decir algo. Hicieron como una llamada a la bima. Y yo pensaba, ¿cómo no voy a quemar esta bandera que está justo a mi lado? Es como una abominación. En descenso hacerlo. Y de hecho, recibís en oración por los laudo. Sí deberían porque van a ir al infierno. Cierto. Quiero decir, ¿sabes? Me resulta muy difícil encontrar uno al que pueda ir. Y además, muchos de los liberales son exageradamente woke. Por ejemplo, está el Temple Micah en D.C., que tenía un enorme cartel delante que decía, el aborto es un valor judío. Y yo pienso, soy pro-elección, pero eso es como, ¿estáis intentando que nos odien aún más? Sí. Vaya, esto es fuerte. Así que sí, la vida institucional judía está controlada por su ocupación sionista, y muchos judíos se sienten excluidos. Ha habido intentos de buscar alternativas. A mí me cuesta ir a los Pesaj alternativos, porque no empiezan hasta una hora después de que todo el mundo diga su pronombre. Y yo estoy como... Para ser justos, tampoco es que los cederes sean especialmente rápidos, así que no le eches la culpa a los pronombres. Llevo más tiempo. Quiero decir, simplemente es difícil encontrar encajar. Tiene que ver a tu en infancia. Sobre la pregunta de la mujer del fondo, Netanyahu, la razón por la que pidió cambiar el algoritmo y exigió todos estos cambios en las redes sociales es que la antigua fórmula que tenía el lobby israelí para suprimir o gestionar la narrativa ya no funciona. Los medios corporativos ya no son el centro, ahora está en los podcasts, es de base, está atomizado, está en las redes sociales. Así que han perdido el control de la narrativa. Y las personas populares ahora son los podcasters. Por eso, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha invertido $150 millones en pagar a influencers. Están llevando a todos estos podcasters, como el degenerado Destiny Bonnell, a Israel. Y él dice, ¿en serio? Sí, señor Bonnell. Quiero decir, simplemente están intentando dominar el espacio de los podcasts y están fracasando. Y Netanyahu también fue criticado por sus anfitriones en ese podcast. Dijeron, supongo que resulta que no sabíamos quién era, pero resulta que es como Hitler. Eso no es precisamente una buena entrevista de cierre. Así que por eso está ocurriendo eso. Y volviendo a tu pregunta, tienes que enfrentarte a eso, rabino. Quiero decir, nuestro papel como judíos antisionistas es confrontar dentro de la vida judía y también entrar en las instituciones judías, si es que no hemos estado expuestos ya, y exponer no solo a instituciones judías como la ADL o el lobby israelí, sino usar nuestro privilegio para exponerlas. O, como lo que Jeremy y yo hicimos en Israel, ir y usar nuestro privilegio para entrar allí y hacer periodismo, exponiendo el bloqueo de los convoyes de ayuda, o lo que hice yo cuando estaba escribiendo mi libro Goliat. Así que tenemos un privilegio especial y una obligación especial, y deberíamos aprovecharlo. Y es, ya sabes, una obligación difícil, pero creo que ahora, viendo lo que está pasando, es ahora o nunca. Muy bien. Vamos, dos preguntas más rápidamente. Últimas preguntas. Sí. El caballero aquí con el jersey rojo en la primera fila y el caballero allí con la camiseta gris. Una pregunta, perdón. Oh, solo una. Ya tuvimos una pregunta de la primera fila. Ahí, el chico con la mano levantada. Sí, dale el micrófono, tenemos que irnos. Lo siento, tío. Lo siento. Dime si mis datos son correctos y si estoy equivocado,
aferrándome a esperanzas infundadas, o si esto es una posible razón real para tener esperanza. Me preguntaba sobre el momento y si habría alguna oportunidad real aquí. Miré el ANC y el IRA. El ANC se formó en 1912 y fue legalizado en 1990, es decir, 78 años después. El IRA se formó en 1921 y el Acuerdo de Viernes Santo fue en 1998, es decir, 77 años después. La OLP, como Fatah, originalmente no se formó hasta 1954. No lo sabía hasta que lo investigué. Antes de eso estuvo la Guerra Árabe-Israelí de 1948, pero el origen del movimiento de independencia palestino fue en 1954. Eso fue hace solo 71 años. Se me ocurre que parte de lo que ocurrió como experiencia personal durante el apartheid es que hubo un cambio generacional en la política interna de Estados Unidos. Creo que eso también se aplicó al Acuerdo de Viernes Santo. En ambos casos, la política interna de los africanos y de los irlandeses, y de manera similar aquí ahora de los judíos, desempeñó un papel. Así como había más irlandeses en Estados Unidos que en Irlanda, hay más judíos en Estados Unidos que en cualquier otro lugar del mundo. ¿Tengo estos datos correctos? ¿Y ese es un motivo de esperanza? Pienso que tendrían que ser los palestinos para que ese paralelismo funcionara. Ese es el problema. ¿Verdad? Bueno, claro. Sí, es solo que, él dice que hay más palestinos, pero mi punto es el papel de la política interna, pero también el marco temporal y el cambio generacional. Como dijo la ADL, tenemos un problema con TikTok. Bueno, el problema con la comparación, además, es que aunque ahora hay un cambio generacional y un cambio popular, cuando miras el caso del apartheid en Sudáfrica o el Acuerdo de Viernes Santo, no existía el mismo tipo de oposición institucional. Realmente, no había un lobby del apartheid sudafricano. Solo era el Partido Republicano y algunos demócratas sureños, y eso se desmoronó bastante rápido. La votación final para sancionar a Sudáfrica fue liderada por el senador republicano Richard Lugar de Indiana. Creo que Bob Dole también acabó votando a favor. Pero aquí, estas personas están recibiendo dinero de una red de sobornos llamada AIPAC. Así que no pasará nada. No habrá ningún cambio hasta que AIPAC sea registrada como agente extranjero, como debería ser, y comiencen investigaciones bajo la ley de espionaje. Pero también por otro lado, quiero decir, tenemos que terminar ya. Los shorts, Mufemj, Anstremba. Sí, y por favor quédense con nosotros. Vamos a seguir transmitiendo en directo. Tenemos al juez napolitano moderando un panel increíble. Tenemos a CP en la sala. Eso significa Christian Parenti. Y sí, un tipo llamado Aaron Mate. Pues me patas me bracy thwor. Sí, lo está, ha sido visto. Gracias a Katie Halper y Jeremy Lofredo.